Padre Celestial, vamos a entrar a tu palabra, Señor. Y más que conocimiento para llenar nuestra cabeza, Señor, debe de ser poder para transformar nuestro corazón y nuestra vida. Señor, abre los ojos de nuestro corazón para poder entender y ver lo bello de tu palabra y lo que ella nos enseña. Dame la facilidad de poder expresar y compartir lo que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una lápida contiene una fecha de nacimiento, la fecha de muerte, y en medio de estas dos fechas hay un guión. Por encima de estas fechas está normalmente el nombre del difunto y algún tipo de expresión sobre la persona. Y la parte más importante de la lápida es el guión. No es el nombre, no es la fecha de nacimiento, ni es la fecha de muerte, es el guión. Algún día, cuando nos encontremos con Dios, Él querrá saber sobre el guión. Él querrá saber lo que hicimos nosotros mientras tuvimos vida. En Mateo capítulo 25, no vamos a ir a ese pasaje, pero en Mateo 25, 14 al 30 encontramos una parábola muy conocida como la parábola de los talentos, en el cual nuestro Señor Jesús nos cuenta que hubo un hombre que se fue de viaje y al salir llamó a sus siervos, a sus servidores, y les dio talentos, les dio dinero, les dio responsabilidad y les dijo, tomen lo que es mío y multiplíquenlo. Después de un tiempo, el Señor regresó y llamó a sus siervos a cuentas para querer saber qué es lo que habían hecho con lo que Él les había dado. Y esa parábola nos enseña que aunque nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, Él va a regresar pronto. Y yo creo con todo mi corazón que cada día nos acercamos más al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Él regrese, Él va a querer saber qué hicimos con lo que nos dio. Y hay una palabra clave que me gustaría desarrollar un poco en esta noche, y es la palabra mayordomía. La palabra mayordomía aquí en la pantalla es la responsabilidad de administrar todos los recursos de la vida para la gloria de Dios, reconociendo a Dios como proveedor. La clave para ser un buen mayordomo, y por lo cierto la parábola en Mateo 25 nos enseña que la mayordomía para nosotros los cristianos no es una opción, que somos buenos mayordomos o malos mayordomos, y que algún día Dios nos va a llamar a cuenta de acuerdo a cuán buenos mayordomos fuimos. Y la clave para ser un buen mayordomo es entender que todo lo que Dios nos ha dado es para su gloria. No es para nuestro beneficio, no es para acumular riquezas, no es para elevar nuestro nombre, es para darle gloria a Dios, porque después de todo, Él es el proveedor de todo lo que tenemos. Y tal vez tú dices, bueno, ¿qué es la gloria de Dios? Bueno, la gloria de Dios es darle fama a Dios, es traerle honor a Dios, es traerle reconocimiento a Dios, es traer atención a Dios. En otras palabras, que todo lo que Dios nos ha dado, lo debemos de usar para que apunten hacia Él. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es que Dios no nos lleva inmediatamente al cielo cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador? ¿Alguna vez te has preguntado? Después de todo, el cielo es nuestro destino, es a donde vamos a terminar, ¿o no es cierto? Entonces, ¿por qué es que Dios no nos lleva instantáneamente cuando aceptamos al Señor al cielo? Me gustaría poder platicar y contestar esa pregunta. Y la respuesta a esa pregunta es porque Él quiere usar tu vida para impactar a otros, para que ellos también puedan ir al cielo. Y hay 4 cosas que en mi opinión son muy esenciales, en las cuales tendemos a descuidar mucho y tenemos que ejercer mejor mayordomía. Las 4 áreas, no voy a hablar de ellas, solo me voy a enfocar en una. La primera área es nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras destrezas, los dones espirituales que Dios nos ha dado. Dios nos llamará a cuentas de cómo usamos las habilidades y las destrezas que tenemos para su gloria.
La segunda área tiene que ser con el tiempo. No solo los talentos, pero el tiempo. El tiempo que estamos vivos le pertenece a Dios. Y la Biblia nos dice que debemos de hacer el mejor de las oportunidades. Y el tiempo no solo habla en poder manejar las horas y los minutos y los días y los meses, pero habla de saber aprovechar las oportunidades que tenemos en ciertas temporadas de nuestra vida que no vamos a tener en otras temporadas. La tercera área tiene que ver con nuestros tesoros, con nuestras posesiones, con nuestro dinero. Dios querrá saber qué tan buen trabajo hicimos para traerle gloria a Él con las posesiones y el dinero que Él nos dio. Y por último, la cuarta área de mayordomía tiene que ver con nuestro testimonio, con nuestra influencia, con nuestra reputación. Y de eso me gustaría hablarte en esta noche. Recuerdo de un chiste de un cristiano, de esos orgullosos, presumidos. Aquí no hay de esos, ¿verdad? Ni en mi iglesia hay, gracias a Dios que no hay, ya los corrimos. Pero cuenta que había un cristiano de esos presumidos, de esos orgullosos, y una de las maestras de la clase de niños le pidió que si por favor podía venir a la clase y decirle unas palabras a los niños para animarlos, para hablar con ellos. Este cristiano llega a la clase y se para bien arrogante, con una voz así como que Dios mismo estuviera hablando, y les dice a los niños: ¿ustedes saben por qué me llaman cristiano? Los niños, atemorizados por su presencia, por su tono de voz, nadie decía nada. Vuelve a repetir una vez más: ¿ustedes saben por qué la gente me llama cristiano? Después de algunos segundos, la voz de una niña se oye atrás y le dice: ¿porque no te conocen bien? Yo no sé si traduje esta palabra apropiadamente, pero ¿alguna vez has oído de la palabra oxímoron? En inglés la palabra oxymoron. Y la palabra oxímoron es una combinación de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido. Déjate doy un ejemplo de lo que hablo. Un silencio atronador. Otro ejemplo: claramente malentendido. O un pesimista alegre. O miseria cómoda. O mentiras verdaderas. O un tonto sabio. O aquí es a donde quiero llegar: un cristiano sin Cristo. Un cristiano sin influencia, sin impacto. Y si vamos a tener un impacto, si vamos a ser de influencia, tenemos que tener cuidado con nuestro testimonio. El testimonio es la representación que un cristiano da de quién Dios es. ¿Qué es lo que otros piensan? ¿Qué es lo que otros dicen acerca de Dios por la manera en que tú y yo vivimos? Y yo quiero decirte en esta noche que es el testimonio de Él, no el tuyo. Que nuestras vidas le pertenecen a Dios, y la influencia, el impacto, el testimonio que tenemos que dar debe de ser a uno que apunte a Él y no uno que apunte lejos de Él. Como Iglesia Universal, tristemente, somos más conocidos por lo que oponemos que por lo que apoyamos. Somos más conocidos por cosas negativas que por cosas positivas. Y tal vez tú te estás preguntando o te estás diciendo: bueno, a mí mi mamá me enseñó que no debería importar lo que la otra gente piensa. Tal vez tú como padre le has dicho a tus hijos: no importa lo que los demás niños piensen, este es quien tú eres. Alguien una vez dijo: no sé cuáles son las llaves para el éxito, pero el complacer a todo mundo no es una de ellas. Y yo estoy de acuerdo con ese dicho. Que el complacer a todo mundo no solo es imposible, pero que ni siquiera es bíblico. Pero no te estoy hablando de complacer a todos, pero te estoy hablando de tener un impacto, de hacer una diferencia en la manera como vivimos, que atraiga a otros y que apunte a otros hacia Dios. Que le traiga gloria a Dios, que le traiga honor, que le traiga reconocimiento, que le traiga alabanza a Dios por la manera como tú y yo vivimos nuestras vidas.
Mira lo que la palabra de Dios dice en Proverbios 22:1, lo van a poner aquí en la pantalla. Mira, dice, más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama vale más que la plata y el. Me gusta esta otra traducción que también la van a poner acá arriba, de la traducción lenguaje actual. Ese mismo versículo dice, vale más ser conocido y respetado que andar presumiendo de rico. O aquí está otra versión, y me gusta una palabra específica en esta versión. Dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el. En otras palabras, lo que nos enseña esta escritura es que tú y yo podemos elegir el tipo de reputación que tenemos. Y tristemente en nuestra sociedad, en nuestro país, se valora más las riquezas que un buen testimonio. Hay políticos que dicen cosas, y no quiero mencionarlos por nombre. Hay políticos y personas en la política que dicen cosas no porque las crean, sino porque saben que son controversiales y les van a traer riquezas, y a ellos les importa más tener dinero que la gente hable bien de ellos. Y yo creo que a veces como cristianos nosotros caemos en esa misma trampa, donde preferimos ganarnos unos extra dólares y dañar nuestro testimonio, dañar nuestra reputación, que valorar nuestra reputación, porque le debe de traer honra y gloria a Dios. El apóstol Pablo en Colosenses 4:5 dice lo siguiente, dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento. O sea que nuestro testimonio, no solo tenemos opción de elegir qué tipo de testimonio, pero que también es una obligación. Y me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Es un pasaje muy conocido. Me gustaría que lo viéramos, y luego quiero compartir contigo algunas mentiras que como cristianos creemos y están destruyendo nuestro testimonio. Y luego me gustaría terminar hablando contigo sobre cómo podemos déjeme ver mis notas, ya me trabé. ¿Cómo podemos restaurar un testimonio dañado? Porque yo quiero decirle algo. Yo sé que yo soy pastor y tal vez después de esto ya no me van a invitar y usted ya no me va a querer aquí. Pero a veces como pastores nosotros, como dicen los mexicanos, la regamos también. Y yo creo que en esta área de nuestro testimonio todos tenemos un poquito de culpa, por lo menos. Y tenemos muchas cosas que quisiéramos poderlas volver a hacer de nuevo. Y mira lo que Jesús nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Quiero que notes dos cosas al leer este pasaje. La primera es que Jesús nos enseña que nuestra relación con Dios no debe de ser ocultada. Que si Jesucristo es nuestro Rey, que Jesucristo es nuestro Señor, no es algo que podemos ocultar. Que debe de hacer una diferencia no solo en nuestras vidas, pero en la vida de las personas que están alrededor de nosotros. La segunda cosa que quiero que notes es que si esta relación no se manifiesta en nuestra vida, lo más probable es que no existe. O sea que nuestra relación con Dios, si existe, debe de ser manifestada, porque no puede ser escondida. Y si de alguna manera la puedes esconder, es porque probablemente no existe. Mira lo que Jesús dice en Mateo 5, versículo 13 al 16. Si tienes tu Biblia, ábrelo. Si no, yo creo que también lo van a poner acá arriba. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. El versículo 16 es clave. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vuestras buenas obras, y mira,
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay algo que me llama la atención de este pasaje y es el hecho de que Jesús no nos desafió, Él no nos retó a convertirnos en sal o a ser luz. Él nos dijo que somos, que ya es algo que somos, que no es algo que debemos anhelar a llegar a ser. Pero que en el momento que nosotros entregamos nuestra vida a Él, en el momento que Él viene a vivir en nuestro corazón, nosotros venimos a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal habla de perseverar, en aquellos tiempos no tenían refrigeradores. Y cuando cortaban la carne, lo que ellos hacían es de que la llenaban de sal para poder preservar la carne. Y Jesús dice que tú y yo, por la manera en que vivimos, debemos de preservar la sociedad de irse hacia el pecado total. Cuando nuestra nación se vaya más y más hacia el pecado, no es la culpa del gobierno, no es la culpa de ningún presidente, no es la culpa de ningún gobernador, es la culpa de la iglesia. Porque es nuestra obligación, es nuestra posición el actuar como algo que preserva, que no permite que haya muerte, que se deshaga la cosa. La sal habla de una influencia. Pero hay algo interesante que Jesús dice que si la sal pierde su sabor o se vuelve insípida, como dice otra versión, dice ya no sirve para nada. Dice, solo sirve para ser pisoteada por los hombres. La sal que usaban en los tiempos de Jesús era una sal un poco diferente a la que tú y yo usamos. Y en los tiempos de Jesús, la sal era impura. Se mezclaba con sustancias de vegetales y de la tierra. Y era posible que la sal perdiera su sustancia de sabor y que aún permanecieran cantidades de considerable materia que le pertenecía a los vegetales y a la tierra. Y cuando la sal perdía el sabor, o la sal se volvía insípida, o la sal perdía su habilidad de ser sal, para lo único que era necesario era para tirar en los caminos y que sirviera como grava, que sirviera para que la gente pudiera caminar. Y Jesús dice que cuando nosotros como cristianos dejamos de ser sal, lo único que servimos es para que la gente nos pisotee. Es para que la gente hable de nosotros. La luz habla de dirección. Jesús nos da a los cristianos un gran complemento, pero también una gran responsabilidad. Porque primera de Juan 1:5 nos enseña que Dios es la luz, pero Jesús dice, vosotros también sois la luz. Y la razón por la cual somos luz es porque Jesús debe vivir en nosotros. Y la luz apunta, la luz ilumina. La gente debería de conocer a Dios, debería de saber la grandeza de Dios, debería de saber sobre el amor de Dios, porque nuestras vidas iluminan quién Dios es. Jesús dice que no se prende, que no puedes esconder una ciudad, que no prendes tú una lámpara y la cubres. Él dice que debemos alumbrar, que en sí cuando tú enciendes una lámpara la elevas alto para que alumbre aún más. Y yo creo que toda oportunidad, yo creo que toda puerta que Dios nos abre, yo creo que todo lugar al cual Dios nos lleva para que en ese lugar tú y yo podamos ser luz y le traigamos honra y gloria a Él. El versículo 16 dice, para que vean vuestras buenas obras. ¿Tú sabías que retenemos el 10% de lo que oímos? O sea, de todo lo que le voy a decir se va a acordar aproximadamente del 10%. Qué injustos. Tanto que estudiamos, no se crean. Pero dicen que uno retiene el 50% de lo que ve. Por eso es que sabemos más de las novelas y de los deportes que de la iglesia. Porque lo que vemos lo retenemos más. ¿Sabe qué significa esto? Que la gente
puede dudar de lo que decimos, pero casi siempre creerán lo que hacemos. La gente puede dudar de lo que decimos, pero casi siempre creerán lo que hacemos. Ahora, yo quiero hablarte rápidamente de 7 mentiras que destruyen nuestro testimonio. Y si tú eres un cristiano, quiero que tengamos mucho cuidado. Y mi intención nunca es dañar a las personas. Mi intención es, no quiero hacerte sentir mal. Yo sé que algunas de estas nos van a llegar y nos van a pegar duro, y tal vez tú te fuiste de la última iglesia que te fuiste porque te llamaron la atención en una de estas, y ahora viniste aquí y tal vez te vas a querer después de que yo diga esto. Pero yo solo tengo nuestro mayor beneficio en mente. Porque Dios algún día nos va a llamar a cuentas en la manera en que vivimos. Y no seremos responsables por las decisiones que otra gente tomó, pero sí seremos responsables por las decisiones que nosotros tomamos y cómo impactaron a otras personas. Aquí están la primera mentira que destruye nuestro testimonio. Número 1, nadie me verá. Nadie me va a ver. Voy a ir a la otra licor allá, a la otra ciudad. Ahí nadie me va a ver. Por eso yo me voy a Las Vegas, porque lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Esa es una gran mentira. Es una mentira. En los tiempos en que vivimos, especialmente con las redes sociales, especialmente con los teléfonos inteligentes que tenemos, ahora siempre hay alguien que te ve. Siempre hay alguien. Después de la última vez que estuve con ustedes, me reuní con Pastor Frank, y él me dijo: Nestor, los hermanos me dijeron cosas buenas de ti, que les gustaste mucho. Y lo primero que él me dijo, dice: ahora tienes que tener cuidado con lo que haces, porque ya hay más gente que te conoce. Y es una mentira de que nadie nos va a ver. Siempre alguien nos va a ver. ¿Le puedo confesar algo y no le dice a nadie? ¿Sí? No le va a decir a nadie, ¿verdad? La semana pasada, mi hermana menor, ella está en el 10th grade, y la elevaron a ella para jugar en el equipo de voleibol de las muchachas mayores. Ella salió buena para los deportes y me invitó porque iban a jugar con la escuela en la comunidad donde vivo, y le dije: ok, yo voy a ir. Fui, y cuando llegué a la escuela empecé a preguntar: ¿alguien sabe dónde está el gimnasio donde las muchachas van a jugar voleibol? Y eventualmente me encontré con un estudiante que me dijo: yo voy para allá, ven, sígueme. Lo seguí, íbamos platicando cosas insignificantes. Al llegar, él me dice: te van a cobrar $1 para entrar. Dice: pero hay una puerta por atrás. ¿Sabe lo que este pastor hizo? Me fui por la puerta de atrás. Nadie me iba a ver, ¿verdad? Pero en cuanto iba entrando, el Espíritu Santo me empezó a predicar mi sermón. Y en cuanto me senté, sentí una convicción tremenda de Dios. Y dije: siempre hay alguien que te ve. Siempre hay alguien. Y mira, aun si nadie me hubiera visto, ese muchacho me vio porque él me metió. ¿Cómo lo voy a invitar a la iglesia ahora? ¿Se imagina? Oye, ¿no te gustaría ir a la iglesia? Llega a la iglesia, con que tú eres el pastor. No, pues si así estás tú, ¿cómo van a estar los demás? En cuanto me senté, sentí la convicción del Espíritu Santo y me paré, me salí por la puerta de atrás, me fui alrededor, hice línea y pagué doble. Pagué doble, porque iba a ser la segunda vez que había entrado. Siempre alguien te verá. Siempre alguien te verá. Aquí va la segunda mentira. Solo quiero ser real. Solo quiero ser quien soy.
Así me hizo Dios, así me criaron mis padres, así soy quien soy. Y no quiero ser un hipócrita, solo quiero ser quien soy. Y eso es una mentira. Porque la Biblia nos enseña que el verdadero de quién somos ahora está en Cristo. Y ese es el real nosotros que debemos de vivir. El real al que nos referemos de vez en cuando es ese real que es malo, que es mentiroso, que es chismoso, que es ratero. Y es ese real que era antes nosotros, por el cual Jesús murió en la cruz. Es una mentira de que, bueno, pues así soy y solo quiero ser quien soy. No, ese era quien eras. Ahora somos una nueva criatura en Cristo. Pablo dice en Gálatas 2:20, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Eso es una mentira de decir, es que así soy. En inglés, creo que en inglés se oye la expresión mejor. Dicen, I just want to keep it real. I'm just trying to be real. Aquí está la tercera mentira. Nadie se debe meter en los negocios de mi vida. Nadie tiene ningún negocio dando mi opinión lo que yo puedo hacer en mi vida. Y eso es una mentira para nosotros los cristianos. Y quiero decirte que como pastor y líder y aún como iglesia, eso es una de las cosas que más está afectando a la iglesia. Porque ya no podemos corregir a nadie. Porque es tan fácil de que se vayan a otra iglesia. Es tan fácil de que se vayan a otro grupo. Y la palabra de Dios nos enseña que número uno, nuestra vida le pertenece a Dios, que Dios compró nuestra vida a precio de sangre y que de nosotros le pertenecemos a Él y de que somos su herencia. Número dos, la segunda cosa que yo dijera a esta mentira es que la Biblia nos dice que somos un cuerpo y que tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y que tú eres parte del mismo cuerpo del cual yo soy parte, y por lo tanto tenemos conexiones. Y lo que tú haces también me afecta a mí, porque todos juntos componemos el cuerpo de Cristo. Entonces la Biblia nos da autoridad para poder llamarnos la atención el uno al otro. ¿Le puedo confesar otra cosa? No le voy a decir a nadie, ¿ok? ¿Cuántos tienen problemas con guardar secretos? Me acuerdo del chiste que dice que 3 cristianos estaban juntos y el primero les dice, hermanos, quiero compartirles algo. Hay algo que está pesando en mi corazón y tengo que compartirlo con ustedes. He estado tomando mucho últimamente y yo sé que está mal y solo quiero confesarlo y quiero pedirle perdón a Dios delante de ustedes. El segundo hermano dice, bueno, ya que tú te confesaste, yo también tengo que confesarme. Dice, yo he estado robando dinero de mi trabajo y yo sé que está mal y no lo debo hacer y quiero confesarlo y pedirle perdón a Dios delante de ustedes. Hubo un silencio. Los primeros 2 hermanos se le quedaron viendo al tercero y le dijeron, ¿y tú? ¿No te vas a confesar? No, yo no puedo. No, ¿cómo que no puedes? Nosotros ya confesamos. Seguramente hay algo que tú, que en algo que estás pecando, compártelo. No, yo no puedo. No, que sí puedes, estás en confianza. Bueno, quiero confesarles que tengo un problema con chismear y no puedo esperar a salir de aquí para ir a contarles a todos lo que ustedes hacen. Espero que no haya nadie aquí así en esta noche. Pero es una mentira de que nadie se debe meter en los negocios de mi vida. La Biblia nos llama a tener contabilidad de nuestra vida. Y dice que debemos llamarnos la atención y corregirnos los unos a los otros. La cuarta mentira, déjeme apresuro. Otros cristianos también lo hacen. Otros cristianos también lo hacen. ¿Usted ha oído eso? ¿Usted lo ha dicho? Ok. Es prueba del pecado. Es prueba de que hay pecado cuando tú usas el pecado de alguien más para justificar el tuyo. Eso comprueba de que estamos mal cuando usamos el mal que alguien más hace
para justificar el mal que estamos haciendo. Okay. Ahora, es injusto también porque siempre usamos el mal de otra gente para justificar nuestro mal, pero ¿por qué no hacemos las cosas buenas que vemos de los otros cristianos? Para eso sí tenemos excusas. Oh, pero es que él es pastor, pero es que él ya tiene tanto tiempo en el evangelio. Tenemos que tener cuidado con juzgar la salvación de otros. Pero yo quiero decirte algo. Jesús dijo que íbamos a saber qué tipo de árbol éramos por el fruto que damos. Dice que un árbol bueno no puede dar mal fruto. Pablo también nos dice que si andamos de acuerdo al Espíritu, dice que no seguiremos los deseos de la naturaleza pecaminosa. Eso de que, bueno, pues otros cristianos lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Tal vez tú dices, el que yo me tome una cerveza no me va a robar el cielo. Bueno, y quiero decirte que aquellos que sí pierden el cielo empiezan tomándose una cerveza. Y eso de que otros cristianos lo hacen, yo lo puedo hacer también, es una mentira, no es verdad. Número 5. Yo y yo. Yo. Esta actitud proviene de Satanás. No me voy a tomar mucho tiempo en esto porque Satanás es egoísta y solo piensa en sí mismo. ¿Te acuerdas en la eternidad como él dijo, subiré y me haré semejante al Altísimo? En el jardín del Edén le dijo a Adán y Eva, les dice, Dios les mintió porque él sabe que si comen serán como Dios. Y el deseo de Satanás es que nos mantengamos bastante enfocados en nosotros mismos, que no podamos tener un impacto con otras personas. Pero Jesús nos enseña que el evangelio no es un evangelio que se enfoca en sí mismo, que es un evangelio que nos dice, como 1 de Juan 3:16, que sabemos lo que es el amor porque Él dio su vida por nosotros y así debemos de dar nuestra vida por los unos por los otros. Yo creo que las dos cosas que deberían de describirnos como cristianos es la manera como nos amamos, porque Jesús dijo, en la manera como ustedes se amen, otros sabrán que son mis discípulos. O sea, que el mundo debería de decir, esos cristianos se saben amar, esos cristianos son generosos, porque Dios les ha dado de gracia y ellos de gracia dan. Y esta mentalidad egoísta, esta mentalidad centrada en uno mismo, donde es nuestra comodidad, es nuestra ventaja, es para solo yo, es algo que está destruyendo nuestro testimonio que debemos de tener para Dios. La siguiente mentira, simplemente no puedo evitarlo. Simplemente no puedo evitarlo. Ya traté y simplemente no puedo evitarlo. Bueno, muy simple. Como cristianos tenemos la ayuda más poderosa en el Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña que Jesús nos ha hecho libre de toda atadura. Y no solo eso, pero lo que no podemos evitar es lo que no hemos rendido verdaderamente a los pies de Jesús. Y si tú dices, es que yo conozco gente que me dicen, pero es que pastor, no es tanto la cerveza, es el sabor. Es que me refresca. No puedo evitarlo ya. Lo que no rendimos al Señor es lo que no vamos a poder evitar. Si tú le rindes algo a Dios, Él te va a hacer libre. Y aquí está la última. Y yo creo que esto es lo más triste. No veo nada malo en ello. No veo nada malo, pastor. No veo nada malo con la faldita. No veo nada malo con que yo sé que no estamos casados, pero ahí rentamos un mismo cuarto. No veo nada malo. La mayoría de la gente que dice esto es por una de dos razones o dos razones. Una, porque no saben lo que la Biblia enseña acerca del tema y hay algún tipo de ignorancia sobre lo que la Biblia enseña. Hay muchos hermanos que me dicen, pero Pablo le dijo a Timoteo que se tomara su vinito para su bienestar. No entienden el contexto. No entienden el contexto. Y normalmente cuando tenemos esta opinión de que no veo nada malo, no conocemos la que la Biblia enseña, o segundo, es una señal de que hay muerte espiritual en esa persona.
es de que están espiritualmente muertos o su vida espiritual se está muriendo. Porque cuando descuidamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, el pecado viene a ser más atractivo, viene a ser no tan grave, viene a ser más fácil de hacer. Ahora, yo no te estoy diciendo que seas raro, porque hay cristianos raros y yo creo que ellos también dañan el testimonio que debemos de darle, de dar para honra y gloria de Dios. En Filipenses 2:15 dice lo siguiente, dice, para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. O sea que tratemos de ser diferentes. Dice, vivan una vida limpia e inocente, de la cual la gente no los pueda culpar de nada. O sea, no tenemos que ser raros, pero sí tenemos que ser diferentes. Ahora, si tú has dañado tu testimonio por la manera que has vivido, quiero decirte 5 cosas rápidamente que puedes hacer para restaurar, para sanar tu testimonio. Aquí están. Número 1, obedece la palabra de Dios. Restaurar nuestro testimonio siempre comienza obedeciendo la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que obedecer la palabra de Dios? Bueno, te acabo de decir 7 mentiras que normalmente creemos. Tienes que reemplazar esas mentiras con la verdad de Dios. La verdad, la palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios te va a hacer más maduro, te va a santificar. En la palabra de Dios no solo encontramos lo que debemos hacer, pero también encontramos el deseo para hacerlo. Mira lo que dice Deuteronomios 2, versículo 4 y 6. Dice, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Mira lo que dice. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellos oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. La palabra de Dios tiene el poder y es el primer paso para restaurar nuestro testimonio. La segunda cosa que debemos hacer para restaurar nuestro testimonio es admitir nuestras fallas y buscar perdón. Jesús nos ha perdonado. La Biblia nos enseña que Jesús en su muerte en la cruz, que Él nos reconcilió al Padre, que Él pagó el precio para que tú y yo pudiéramos tener perdón y el perdón de Dios. Pero ahora a nosotros nos toca pagar el precio para restaurar las relaciones en nuestras vidas. Y tal vez tú dices, bueno, pero la Biblia enseña que somos una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron. Exactamente, porque las cosas viejas pasaron, podemos pedir perdón y buscar restaurar el mal que hemos hecho. Si tú le debes a alguien, págale. Muchos de ustedes se salieron del apartamento de donde estaban y no dieron su último mes de renta. Regrese y páguelo. Teníamos un amigo, bueno, entre comillas, de la familia, que mi hermano y yo, mi hermano más menor, fuimos a trabajar con él en la construcción un tiempo cuando estábamos más jóvenes. Y este individuo nunca nos pagó. Y era cristiano, o es cristiano. Y un día mi papá ha grabado unos CDs y a él lo invitan a cantar y esto y lo otro. Y este hermano, en cierta ocasión, mi papá iba a ir a cantar a una iglesia y él iba a predicar en esa misma iglesia. Y mi hermano fue con ellos. Cuando fue y estaban sentados, mi hermano estaba sentado de este hermano y le dice, ¿te vas a subir a predicar allá arriba sabiendo que me debes dinero? Le pagó. Busca el perdón, pide perdón, pero también busca restaurar el mal que hiciste. Algunos de ustedes tienen que regresar con sus hijos y decirles, quiero pedirte perdón porque te he dado un mal ejemplo de lo que significa servirle al Señor.
a sus esposos, a sus esposas, a sus vecinos, a sus compañeros y decir: quiero que me perdonen porque yo me he comportado de una manera que no debo comportarme, y de hoy en adelante voy a hacer lo mejor que puedo para vivir de la manera que debo vivir. Comienza con admitir tus fallas y pedir perdón. Tercera cosa, haz los cambios necesarios. Tienen que haber cambios. No podemos seguir viviendo de la manera que vivimos y esperar que nuestro testimonio y la opinión que la gente tiene de Dios y de nosotros cambie. Tenemos que cambiar. Tal vez tú tienes que dejar de tomarte esa una sola cerveza que te tomas. Tal vez tienes tú que dejar de comprar ese un solo ticket de lotería que compras. Algunos de ustedes, el cambio que tienen que hacer es de que tal vez del trabajo a tu casa te tienes que ir por otro rumbo. Porque el rumbo por donde pasas hay mucha tentación, hay mucha oportunidad pecaminosa que está destruyendo tu testimonio. ¿Qué es el cambio que tienes que hacer tú? ¿Qué es lo que más está dañando tu testimonio que das de Dios? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Quiénes son? ¿Dónde es? Eso tiene que cambiar. Tiene que haber cambios en nuestra vida, tiene que haber cambios en nuestras amistades si nuestro testimonio va a cambiar. Cuarto, no solo hagas los cambios necesarios, pero también ríndele cuentas a alguien. Permite que alguien te llame a cuentas. Permite que tu grupo pequeño, que tu líder, que tu pastor, que algún otro hermano te llame la atención y te diga: hey, yo creo que tú y tu novia no deben de estar tan tarde afuera. Ese no es un buen testimonio para tu familia, no es un buen testimonio para otros jóvenes, no es un buen testimonio para nuestra sociedad. ¿Quién te va a poder llamar a cuentas a ti? Tenemos que darle permiso a alguien. Porque solo cuando tenemos que rendirle cuentas a alguien más, nos animamos a vivir más rectamente. Y por último, sé paciente. Si quieres restaurar una reputación dañada, tienes que ser paciente. ¿Sabes por qué? Porque nuestro testimonio es algo delicado y muchas veces injusto. Tú puedes ser un buen cristiano por 10 años y tienes un mal mes y todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Pero puedes ser un malvado por 10 años y convertirte en un buen cristiano y la gente aún no te cree. ¿Sabes por qué? Porque la mala reputación se dispara como un cohete, pero la buena reputación crece como un árbol. Sé paciente. La gente eventualmente, al ver tu manera como has cambiado y como estás viviendo, van a creer lo que Dios ha hecho en ti y le van a dar honra y gloria a Él. Cierra tus ojos. Como cristianos, si somos incapaces de utilizar nuestras vidas para traer gloria a Dios, tenemos tanto valor como una sal insípida o una luz apagada. Y quiero decirte que algún día le daremos cuenta a Dios por la manera como vivimos, porque le pertenecemos a Él. Y yo quiero decirte que yo creo que esta iglesia se puede llenar si solo cambiamos en la manera como vivimos y le traemos honra y gloria a Dios.